Ok, amigos y amigas, damas, caballeros, jóvenes, hermanos y hermanas en la fe y todas las personas que ven nuestros videos, Dios me les bendiga poderosamente. Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este espacio que el Señor nos ha entregado para bendición de todos. Bien. Voy a estar dando inicio a un nuevo tema, siempre lo digo antes de comenzar un nuevo tema. Entonces voy a estar hablando del significado de soñar con castillos, que usted se vea de pronto de camino o caminando hacia un castillo, que usted se vea en ese castillo, que ese castillo sea suyo, de su propiedad, o sea de alguien conocido, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, de labores. Significado de soñar con castillos o con un castillo. Este primer video quise hacerlo con un sueño que me envía un caballero, un varón. Pues él me dice, hermano, en la experiencia que tuve, las que he venido teniendo, él me dice que ya ha soñado varias veces con esta parte. Y él me dice, hermano, en el sueño yo me veo donde voy caminando hacia un castillo muy hermoso. Él se ve que va caminando hacia el castillo. Él ve cuando entra a el área, es decir, pasa las rejas que eran muy altas, una reja que estaba en la entrada muy alta, camina dice que hace un recorrido muy largo, como de 1 kilómetro, hasta llegar al castillo. Luego él se ve dentro del castillo. Él sentía que ese castillo era de él. Él dice que él recorría la cantidad de recámaras o habitaciones que eso tenía, las diferentes salas, entre salas, los diferentes niveles o pisos. Y dice que en un segundo episodio del sueño, como yo siempre lo he dicho, después de verse bien vestido, bien arreglado, ahí todo eso, pues este varón dice que se ve con una espada muy grande en la mano, defendiéndose de ciertos, él dice que eran como demonios, como personas que parecían demonios, parecían animales grandes, todo eso. Él se defendía con la espada, les tiraba, les daba con la espada, defendiéndose de ellos, porque querían adueñarse de ese castillo. Él despierta en medio de esa batalla. Bien, buscando respaldo bíblico, pues si miramos lo que dice la palabra, pues Dios nos llama a nosotros reyes y sacerdotes. Dice que somos reyes y sacerdotes para Él. Entonces todo rey tiene un castillo. Además, mirando bíblicamente, pues la Biblia habla de muchos reyes. Los reyes tienen castillos, vivían en sus castillos. Entonces lo que son esas edificaciones grandes. Entonces todo esto tiene mucho respaldo bíblico, ¿verdad? Bien. Cuando se sueña con castillos, esto es de grande bendición. Depende de cómo sea el sueño, pero sí es de grande bendición, porque los castillos representan la vida de la persona, espiritual y literalmente. Ya lo vamos a ver. Entonces lo invito que se quede hasta el final del video para que juntos aprendamos un poco más de este tema. Bien. Voy a estar hablando en una connotación o en un sentido literal, primeramente. Entonces, si usted no es cristiano, no es cristiana, no es creyente, y usted tiene un sueño igual o parecido a este, con estas características, ¿qué es lo que el eterno creador de todo, Yahweh Adonai, el gran yo soy, dador de la vida, le está mostrando? Le quiere decir, hay un mensaje, independientemente de que usted sea un albañil, sea un agricultor, un emprendedor, un empresario, independientemente de que usted sea una ama de llaves, una secretaria, una doctora, una abogada, en cualquier posición laboral, un carnicero, un vendedor ambulante, un pescador que usted se encuentre,
la profesión que usted tenga, lo que haya estudiado, sus capacitaciones, hay un mensaje. Entonces, vamos a ver esto un poco, la revelación por dirección del Espíritu. Bien, yo le explicaba, perdón, lo siguiente a él y así mismo lo voy a explicar acá. Él se ve cuando va caminando hacia el castillo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto en el sueño? El camino en lo espiritual ya sabemos que es Cristo, Yahshua HaMashiach de Nazaret, Jesús, es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si es Cristo, pues aunque hablamos en una connotación literal para los que no son cristianos, no son creyentes, de todas maneras, inicialmente vemos que hay un camino y el camino es Cristo, Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Pero el camino, después de lo espiritual, en lo literal, el camino también representa el diario vivir nuestro, ese camino que recorremos en el día a día, en el trabajo, en lo que hacemos, en todo lo que tú te mueves y estudias, trabajas, laboras. Eso es el camino también, porque recorremos en esta vida estamos recorriendo un camino, ¿verdad? Literalmente. Entonces, yo le explicaba en lo siguiente, bueno, aquí inicialmente hay un llamado de Dios a tu vida, del eterno creador de todo, dador de la vida. Hay un llamado a tu vida, Yahweh, Adonai, Elohim, que se le conoce como Jehová de los ejércitos. Hay un llamado a tu vida, ¿por qué? Porque te está llamando a buscar de Él, a estudiar su palabra, quizás a convertirte, a buscarle, a que le sigas. Y por eso te está mostrando el camino. Y si tú le sigues, en el proceso que le busques y le sigas, en ese camino vas a llegar a ese castillo que es una grande bendición para tu vida. Ya explico esa parte. Ahora, en el camino que tú estás viviendo, que tú estás recorriendo literalmente, tu trabajo, tus estudios, en tu día a día, lo que es tu vida, literalmente, pues también el Señor te está mostrando que independientemente de que te esté viendo pesado, duro en todo lo que estás haciendo, de que las circunstancias laborales tuyas, económicas, familiares, sociales no sean las mejores, pues Dios te está mostrando que vas encaminado o encaminada hacia una mejor circunstancia o a una mejor situación de vida, una mejor posición de vida, ¿verdad? A veces nosotros luchamos, trabajamos fuertemente en nuestro día a día y estamos recorriendo ese camino fuerte, duro, todo eso, que eso es lo que yo le explicaba, que eso representa el camino. Y finalmente, todo ese esfuerzo, ese tiempo que has invertido te lleva a esa gran bendición, que es ese cambio de vida, porque el castillo somos nosotros. Amén. Somos casas espirituales y Dios tiene algo. Que nosotros podemos vivir en una casa de cartón o de madera, de ripia de madera, una casa lo más sencilla que sea, pero como Dios es espíritu y Él habla en parábolas y habla en espíritu, Dios ve tu casa espiritual, te ve a ti. Por eso es que cuando nosotros soñamos con un castillo, Él está viendo, para dejarme entender, Él te ve a ti como ese castillo. Tú y yo somos ese castillo para Él. Hermoso, bonito. Por eso es que cuando una persona sueña, perdón, con casas viejas, deterioradas, arruinadas, que se están cayendo, eso también representa la vida de esa persona en un estado espiritual malo, una mala vida, una mala situación económica, laboral, una persona que espiritualmente está decaída, todo eso. Es lo mismo, inverso o viceversa, es la misma situación. Entonces yo le decía, hay una opción. Dios te puede estar llamando porque tienes una vida de pronto que en desorden y te está llamando a su camino para que en medio de este camino
llegues a esa transformación y Él te vea como ese castillo, porque después de seguir al Señor vamos a entrar en una parte donde se van a ir de nosotros todas esas impurezas, el pecado, las malas andanzas. Entonces vamos a llegar a ser ese castillo para el Señor, que es cuando vienen esas bendiciones que Dios nos da. Y en tu diario vivir puede que Dios te esté revelando que después de todos tus esfuerzos, si te está yendo muy difícil, muy duro, la situación está social, económicamente, familiarmente, todo está muy difícil, pues Dios está viendo tus luchas y te está mostrando que sigas luchando, esforzándote, porque vas encaminado hacia lo que es una grande bendición. Ese es el recorrido del camino. Explico esta parte para que podamos entender lo que viene aún en la parte espiritual, ¿verdad? Entonces, yo le decía, ¿por qué hay unas puertas grandes, unas rejas grandes? Porque claro, lo que pasa es que siempre no va a ser fácil tomar la bendición. Sí, vamos encaminados en uno de los dos contextos que estoy explicando, vamos encaminados a hacer esa nueva vida, a tomar ese castillo que también puede representar un área de nuestra vida donde vamos a cambiar de circunstancia económica, vamos a vivir en una casa mejor, en un departamento o apartamento mejor, porque en otros países llaman departamento, lo que nosotros acá llamamos apartamento o casa, ¿verdad? Mejor, mucho más grande, y eso se va a dar, pero hay que entrar por esa puerta. Y recuerda que Jesús dijo: yo soy la puerta en el redil de las ovejas. O sea que para que esta puerta se abra, sea que busques de Dios o no busques de Dios, de todas maneras debes comenzar a orar, a buscar de Dios, para que esa puerta que está ahí se pueda abrir, que es esa puerta de las rejas grandes que estoy hablando. Estoy explicando todo con calma para que podamos entender este tipo de sueños, porque son muy importantes. Ahora, una vez hayamos entrado, ahora comienza un proceso que es el camino hasta llegar al castillo. No podemos perder la visión. A veces ya entramos en la bendición. Se lo explicaba yo a él y lo explico acá. Y entonces ya comenzamos a ver ese verdor que tiene, porque ya dentro del área del castillo ya todo es limpio. Y hay pastos, hay árboles frutales, todo eso, porque todo eso lo veía él. A veces nosotros, viendo todo esto, nos descuidamos, bajamos la guardia. Entonces, si ya comenzaste a caminar con el Señor y ya comienzas a ver que las cosas, que hubo un proceso duro para entrar, es que se abriera la puerta de la bendición, ya estamos adentro, pero no hemos subido el castillo. Entonces a veces bajamos la guardia porque creemos que ya llegó todo, o lo otro. No podemos bajar la guardia. Aún usted no sea creyente, no sea cristiano, si usted siente que ya está en un mejor ambiente espiritual, todo eso, siga adelante, porque ese camino después de las puertas hasta llegar al castillo es muy importante, porque ahí es donde muchas personas han perdido la bendición, porque ya comienzan a creerse, a volverse orgullosos, y resulta que todavía no se ha confirmado su reinado. Óigalo bien, que eso fue lo que le pasó al rey Saúl. El reinado de él no se había confirmado. Quizás el rey Saúl estaba dentro de la bendición, porque estaba dentro, ya era el rey, pero claramente dice la palabra que no se había confirmado. Samuel le dijo: hoy se hubiera confirmado tu reinado. Yo sé que esto se demora un poquito, estos videos, pero es importante entender toda esta parte. Ese trayecto que está desde las puertas hasta allá hay que entenderlo. Entonces, sea que usted le esté viendo de pronto bien en su área laboral, social, familiar, tienes una vida abundante, pero entonces Dios te está llamando a que le busques, a que le sigas, porque quiere llevarte a algo mucho más grande y mejor. Y si te estaba viendo duro, pesado, fuerte, difícil, ahora Dios quiere sacarte y llevarte. Entonces busca la dirección de Dios, busquemos de Dios. Por eso expliqué lo de los dos caminos. Bien. Entonces no hay que bajar la guardia.
Cuando la persona se ve dentro del castillo, lo que yo le explicaba, lo explico acá. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Bien, ya entraste, ahora sí estás dentro. Dos formas de explicar esto. Sé que va a ser un poquito largo, pero hay que escucharlo. Bien, nosotros somos casas espirituales. Cuando usted sueña con un castillo muy hermoso y usted es creyente, es cristiano, Dios le está revelando que así Él lo ve a usted. Usted puede vivir en una casa de cartón, de tabla, una casa muy viejita, pero como usted se está guardando del pecado, usted tiene una vida espiritual abundante, usted está metida con Dios, Dios lo ve a usted, usted es ese castillo para Él. Y no se preocupe que allá lo va a llevar, a esa posición. Usted algún día va a tener todas esas bendiciones. Ahora, si usted lo mira en la parte literal y usted venía en una mala circunstancia económica, no es cristiano, no es creyente, pero Dios lo está llevando allá, ¿verdad? O aún usted estando bien todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios te sacó de la mala circunstancia, te metió en un proceso que ya lo expliqué y te llevó a ese castillo. Es decir, vas a ser una persona que de tener un negocio pequeño, un emprendimiento pequeño, después de llevar o aguantar mucho sol en las calles, vendiendo, trabajando, luchando con lo que estabas, entonces ahora vas a ser un gran empresario, un gran emprendedor, una gran empresaria. Y Dios te va a entregar ese castillo. Puedes ir a vivir, creo, a una mansión, una casa mucho más grande, un departamento o apartamento mejor, mucho más grande. La gente te va a admirar, nos va a admirar, porque entonces ese castillo representa los bienes que vas a tener, esos árboles frutales dando cosecha, todo eso. Amén. Eso es necesario entenderlo, ¿verdad? Entonces, si aceptas el llamado de Dios, de todas maneras, Él te va a ver como ese castillo y así va a ser tu vida. Si no aceptas el llamado de Dios, porque Dios te está mostrando, hay personas que Dios no las llama en el momento, pero sí les muestra para que busquen su presencia, para llevarlos a una mejor circunstancia, aún les esté yendo bien, ¿verdad? En todo. Entonces Dios quiere llevarlos a una mejor circunstancia, a una mejor situación. ¿Qué le muestra el Señor? El castillo, ¿verdad? Entonces ya estando allá adentro, Dios te está mostrando que tus bienes van a ser mucho más abundantes y que si aún le buscas a Él, Él te va a ver como ese castillo, porque de todas maneras hay que buscarle. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Eres ese castillo o somos ese castillo hermoso y bonito para el Creador, para el Eterno? Sé que este video se demora un poquito, pero es muy importante. Ahora, ¿por qué ya él se ve recorriendo las habitaciones, las recámaras, los cuartos, habitaciones, todo eso? Los diferentes niveles, porque tenemos que conocer todo lo que Dios nos ha entregado. José primero fue llevado a la cárcel, José fue llevado a trabajar fue llevado a trabajar ante Potifar, luego a la cárcel, hizo unos recorridos, porque todos tenemos que recorrer y conocer lo que Dios nos está entregando. Eso simboliza el recorrido dentro del castillo. Hay que conocer lo que Dios nos entregó espiritualmente en este castillo, los dones que tenemos, todos esos privilegios, todo eso, todas esas bendiciones. Y literalmente, pues tu empresa, tu negocio, tus movimientos, todo tiene que ser conocido. Una parte delicada, él se ve con esa espada en otro episodio del sueño, defendiéndose de unas personas que parecen demonios, animales que parecen demonios. ¿Qué representa la espada? La espada es la palabra de Dios. Por eso te digo, debes buscar la dirección de Dios, porque la espada que tienes en tus manos es la palabra. Y sin la espada no te vas a poder defender de la brujería que te van a echar por envidia, de las enviaciones que te van a lanzar, todo eso, porque todo eso va a venir porque eres un hombre, una mujer que Dios va a transformar.
le va a transformar su vida, así te esté yendo bien. Y debes buscarle por sí o por no, porque si Dios cambia tu situación económica a una mejor, aún no siendo creyente, créeme que la envidia va a venir, los santeros, los hechiceros, los brujos te van a acechar, a lanzar enviaciones, porque les van a pagar otras personas por envidia, otros empresarios, otros emprendedores te van a querer sacar o echar de la posición donde Dios te pone. Entonces es necesario que te metas con Dios para que aprendas a manejar la espada, que es la palabra, para que puedas reprender, echar fuera todos esos ataques que te van a venir. Por eso fue que él se vio con la espada. Yo creo que más claro de aquí, ¿para dónde? ¿Para qué? Entonces hay que buscar de Dios. Si hablamos de personas que nunca han tenido un negocio, un emprendimiento, no han terminado una carrera porque son jóvenes, pero anhelan cambiar su vida, ¿verdad? O de personas que ya estudiaron, terminaron carreras, estudios, han tenido negocios, empleos, pero lo perdieron por alguna razón. Y usted tiene un sueño con estas características, se ve de camino a un castillo. Dios le está revelando que ya usted entra en un proceso, sea que nunca haya tenido esto, no haya estudiado, o sea que ya lo tuvo. Dios le revela que usted entra en un proceso donde usted debe moverse. Padre, gracias por tu presencia, porque de pronto las cosas se te van a sentir más fuerte de lo que venían, te esté viendo pesado, fuerte, estás luchando para querer salir, querer recuperar o tener lo que tenías. Dios te muestra que efectivamente vas a entrar en un proceso que no va a ser fácil, ¿verdad? Vas a encontrarte con esas puertas, no puedes rendirte porque esas puertas simbolizan, la puerta es Cristo, pero se abre con la llave que es Cristo. Él dijo, habla el primero, el postrero en Apocalipsis, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Debemos buscar la dirección de Dios. Ya escuchaste el sueño, no tengo por qué repetirlo para ahorrar un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, debes buscar la dirección de Dios. ¿Para qué? Para poder abrir esa puerta. Luego, estando adentro, mi hermano, mi hermana, mi amigo, no podemos bajar la guardia. Porque entonces, si eres esa persona que ya perdió lo que tenía, debes saber que debes cuidarte hasta en el último momento. Igualmente, el que nunca ha tenido los bienes, las capacitaciones, debe de cuidarse. Porque cuando usted llegue al castillo, y ya expliqué todo, que ya su vida esté transformada, ya usted esté en ese emprendimiento nuevo, en esa empresa, en ese nuevo empleo, eso que el Eterno, que creador de todo, dador de la vida, te va a entregar, te van a venir esos ataques. Pero es necesario antes conocer, por eso él se ve recorriendo habitaciones, cuartos, recámaras, los diferentes niveles del castillo, se ve recorriendo la sala, las antesalas, todo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer. Para poder hacer la guerra tenemos que conocernos, saber de qué somos capaces, y por eso son los procesos. El proceso de Job no fue por casualidad. Entonces tenemos que conocernos y aprender a manejar la espada. Busca de Dios, busquemos de Dios, porque van a venir los ataques de brujería, de hechicería, de santería, y no puedes permitir perder todo como lo perdiste en una primera oportunidad. Y el que lo adquirió, que no lo había tenido, no podemos darnos el lujo de perder todo. Entonces hay que meterse con Dios. Amén. Hablando en un sentido espiritual, el camino es Cristo, ¿verdad? Si usted es un pastor, un profeta, un evangelista, apóstol, misionero, salmista, maestro de la palabra, o una pastora, o una profeta, un hermano o hermana en la fe que tiene años congregándose, y usted tiene un sueño con estas características, digamos que usted es un pastor o un profeta en cualquier ministerio. Ya usted está pastoreando, o ya usted es evangelista, o ya usted es profeta, ya usted viaja, pero usted está luchando para que ese ministerio sea reconocido, para tener una casa de oración grande, o iglesia, si eres pastor,
un ministerio de evangelista reconocido a nivel internacional o de profeta, de salmista, o ese hermano o esa hermana en la fe que tiene años congregándose, que quiere tener una vida diferente, más a la vista, quizás que le entreguen un cargo, todas esas cosas. Entonces, si usted le está viendo fuerte, no ha visto nada de eso, ¿verdad? Y usted tiene este sueño, entonces siga metiéndose fuerte con Dios. No tengo que decírselo, pero lo digo porque Dios le está revelando que usted va a entrar en un proceso donde te va a meter en, te va a encaminar, te va a llevar hacia esa bendición, hacia ese castillo espiritualmente. Pero hay que trabajar fuerte en lo espiritual, hay que meterse duro con el Señor, no podemos darnos el lujo de perder esa bendición. Bendito sea el nombre del Eterno para siempre, ¿verdad? No podemos perder esa bendición. Va a llegar el punto donde hay que meterse más duro con Dios, porque ya sabemos que el camino es el Señor, ya estamos con el Señor porque somos ministras y hombres, y ministras y ministros, y somos ese hombre y esa mujer que le sirve a Dios y que sabemos que el camino representa al Señor, pero también tenemos un camino literalmente que hay que cuidar, ¿verdad? Si usted trabaja en empresa, esos hermanos, hermanas que tienen años congregándose, aún ministros de Dios que tienen su trabajo secularmente en la vida literal, entonces hay que cuidar el camino, ese camino, la vida familiar, social, todo ese camino espiritual y literal que estamos recorriendo. Esa llave para abrir esa puerta, meternos duro en la presencia de Dios. Cuando la puerta se abre, vas a ver que entonces tu ministerio va a comenzar a florecer, vas a ver cosas diferentes, te van a invitar más, te van a llover más bendiciones porque ya entras al área del castillo, ¿verdad? Si tu sueño es igual o parecido a este con estas características. Pero recuerda que estás en el área de la bendición, dentro de la bendición, que fue lo que le pasó a Saúl, que su reinado todavía no estaba confirmado, ¿verdad? Entonces, ya teniendo todos esos frutos, ¿por qué te explico esto? Porque Saúl, Dios guarde mis palabras, Saúl, y Dios bendiga a la nación de Israel miles y miles de veces, Saúl tenía acceso a los frutos, por eso fue que tomó ese ganado que no tenía que tomar, porque ya él tenía acceso a todo. Cuando estamos dentro, tenemos acceso, pero el reinado se confirma cuando estamos posesionados en el castillo. Claramente Samuel le dijo, el profeta Samuel, hoy se hubiese confirmado tu reinado, porque no estaba confirmado todavía. Amén. Entonces hay que cuidar que usted de pronto comience a ver que ya le vienen bendiciones, todo eso. Ojo, no se descuide, mi hermano pastor, mi hermano profeta, porque ya usted ve que de pronto la casa de oración comienza a crecer, usted lo invita más como maestro de la palabra, como evangelista, usted ve que como hermano en la fe de años de estar congregándose, su situación comienza a mejorar, te contratan en una mejor empresa, te comienzan a llegar bendiciones, aún el ministerio que ya estaba fluyendo, que le estaba yendo súper bien, ¿verdad? Dios lo metió en ese proceso para llevarlo a un mejor nivel. No se descuide, hay que llegar al castillo. Wow, cuando usted se ve en ese castillo, como le dije yo a él, ¿por qué se ve en el castillo? Porque ahora sí ya, Santo, gracias por tu presencia. Siento la presencia de Dios. Ya Dios te pasó por todo el recorrido, el camino que recorriste antes de llegar a la entrada del castillo, que representa un proceso espiritual y literal donde hay que cuidarse, ya lo expliqué. El que se abran las puertas es otro paso, ¿verdad? La puerta es Cristo, Yahshua HaMashiach, se abre con la llave que es el mismo Cristo. Ahora el recorrido estando en el área del castillo, que ya comienzan a verse bendiciones, pero a veces las personas se descuidan, nos descuidamos y perdemos la bendición antes de confirmarla. Ahora, estando en el castillo, ya Dios lo llevó donde es. Entonces usted ahora aquí va a ver
que a usted le entregan la administración de un concilio completo. Si usted venía luchando con una iglesia pequeña, una casa de oración pequeña, adquiere una grande porque Dios se la entrega y esa pare o da otra hija y comienza el concilio. Dios te hizo un pastor de pastores, te hizo ese evangelista que comienzas a capacitar otros evangelistas y te es entregada mucha más área mundial para caminar, ¿verdad? Como profeta, como maestro de la palabra, hay una más amplia extensión de tierra espiritualmente. Aún si el ministerio estaba fluyendo, te estaba yendo bien, las cosas van a comenzar a marchar bien y Dios te ve como ese ministro o ese hombre o esa mujer de fe que tienes años congregándote. ¿Y por qué sueñas con el castillo? Porque te va a entregar una casa mejor, un departamento o apartamento mejor. Te puede entregar una hacienda, una finca. Los hombres de Dios estamos llamados a tener riquezas. Nuestro corazón no está ahí, debe estar en Dios, pero Dios, bíblicamente es así, ¿verdad? Entonces, no te olvides que ahora viene el proceso donde el enemigo va a tratar de despojarte. Por eso yo le decía, eso de que él se ve recorriendo las salas, las antesalas, los diferentes compartimientos de la casa, los diferentes niveles, cuartos, habitaciones, recámaras innumerables que tiene un castillo. ¿Qué representa eso? Conocer todo lo que Dios te ha entregado, ¿verdad? Para que podamos hacer la guerra o la batalla del enemigo como es debido. Amén. Entonces, es ahí el problema por el cual la persona tiene que, bueno, no, creo que no es necesario, pero usted sabe que al que más le dan, más le demandan. Por eso hay que meterse más fuerte con Dios, porque vas a tener más responsabilidades, más bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando Él se ve con esa espada defendiendo el castillo de esos demonios, de esas personas que parecían demonios, esos animales que parecen demonios, son malos espíritus, potestades, principados con los que te va a tocar enfrentarte, brujos de alto rango, hechiceros, santeros, brujas de altos niveles, porque te va a sitiar el enemigo, va a querer bajarte de donde Dios te puso, de esa posición. Vas a tener que meterte más fuerte con el Eterno porque tus responsabilidades son más grandes. Yo creo que eso es entendible. Hablando de esos hermanos y hermanas que están orando, que no les ha sido entregado un ministerio, un liderazgo, todo eso y lo están anhelando. Usted tiene un sueño igual o parecido a este con estas características. Métase fuerte con Dios porque aún usted esté haciendo bien y usted tenga buena economía, todo eso va a entrar en un proceso en el cual Dios te va a llevar a ese castillo. Es posible que las cosas se te pongan duras en lo económico y si te estaba yendo fuerte, pesado, también sigue adelante porque estás en el proceso. Normalmente Dios nos mete en proceso para llevarnos a algo más grande. Entonces, cuando usted llega a ese castillo, a las puertas, se le pueden apretar más las cosas. Hay que conocer las diferentes estaciones del proceso. Yo voy a hacer un video con ese tema. Entonces, oiga, conozca las estaciones de su proceso. Conózcalas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces viene la parte donde usted, bendito sea el nombre del Señor para siempre, usted va a ser metida en ese molino, ¿verdad? Entonces debe abrir las puertas del castillo. Usted comienza a ver ya después que todo se abre, la puerta es Cristo, ya es su amasía, vas a comenzar a ver cosas diferentes, no te descuides, porque no has confirmado. Cuando ya te unjan como pastor, como profeta, como evangelista, cualquier ministerio que Dios te entregue, y recorras el castillo, todo eso, que ya te entreguen ese liderazgo, eso que te manden a pastorear, ya te inviten como evangelista, no te descuides, sigue metiéndote con Dios, porque el que más le dan, más le demandan, y van a venir esos ataques de esos demonios,
de esos espíritus, debes conocer lo que Dios te entregó y no dejes que el enemigo te despoje de lo que Dios te ha dado. Creo que he sido bastante claro. Dios me les bendiga poderosamente.